Resumiendo un poco lo que habíamos escrito recién, lo que buscamos fue realmente darnos cuenta de que esa expresión que decía que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada era la carga neta encerrada sobre ε0. Lo demostramos básicamente, o lo mostramos, mejor dicho, para una carga puntual Q+, pero eso se puede extender fácilmente a un conjunto de cargas. Bien, ¿qué fue lo que mostramos? Bueno, que esto se llamaba ley de Gauss. La ley de Gauss, entonces, es una ley que me permite calcular el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada y que no importa la superficie, o sea, la forma de la superficie, esa imaginaria que usamos, que a veces en algunos libros se dice superficie gaussiana, y tampoco depende de la distribución de carga, ¿sí? O sea, la forma que tenga la distribución de carga dentro de esa superficie. O sea, lo importante es que es igual a igual a la carga encerrada, ¿sí? Ese flujo. Bien, teniendo en cuenta esto, que esto es una ley muy general, podemos ir a un caso muy particular, que es cuando existe simetría en la distribución de carga y una simetría compatible en la geometría de la superficie. Entonces, es un caso especial, pero que nos va a servir muchísimo para calcular el campo eléctrico. Entonces vamos a decir, esta es una ley general, vuelvo a repetir, pero un caso particular, un caso especial, es cuando hay una simetría en la distribución de carga, o densidad de carga, como quieran decirle, y hay una simetría, vamos a ponerla toda la palabra para que no se me olviden, en la geometría de la superficie gaussiana. Y no solamente eso, o sea, no solamente tiene que ocurrir esto y esto, sino que estas dos cosas tienen que ser compatibles. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, vamos a verlos en los ejemplos para que vean claramente por qué digo esto. Entonces, recuerden, una simetría en la distribución de carga, una simetría en la geometría de la superficie gaussiana y que esas dos simetrías sean compatibles. Vamos a analizar entonces, en este caso especial, vamos a poder calcular el campo eléctrico. Esto nos va a permitir calcular el campo eléctrico a través de la ley de Gauss. Entonces, que quede bien claro que yo solamente voy a poder calcular el campo eléctrico a través de la ley de Gauss solamente si se cumple esto. Si se cumple esto, yo voy a poder calcular el campo eléctrico a través de la ley de Gauss. Teniendo esto bien en mente y recordándolo, porque después no quiero que calcule el campo eléctrico cuando no haya simetría o que no sean compatibles o que no haya simetría en la geometría. O sea, si no se cumple esto, no pueden calcular el campo eléctrico a través de la ley de Gauss. Entonces, ahora vamos a ver esos casos especiales. Bueno, como escribí acá, cálculo del campo eléctrico E a través de la ley de Gauss, posible solo en casos de alta simetría. Decir casos de alta simetría es lo mismo que decir que hay simetría en la distribución de carga más la simetría en la geometría y además que esas simetrías sean compatibles, ¿sí? Bien, con los ejercicios nos vamos a dar cuenta de qué estoy diciendo. El primer caso que vamos a analizar va a ser un hilo cargado infinito. O sea, este es un hilo infinito
Recuerda que el hilo infinito no existe, digamos, para nosotros siempre es un hilo muy grande, donde nosotros calculamos el campo muy cerquita, recuerden eso. Pero no importa, la aproximación la hacemos así como hilo infinito. Y bien, tiene una distribución lambda constante, que es una lambda 0, esto es una constante, ¿sí? Lambda igual a lambda 0 constante. Entonces voy a utilizar la ley de Gauss para calcular el campo generado por esto. Esto nosotros ya lo habíamos hecho, digamos, habíamos hecho para un hilo o una barrita de tamaño finito y después lo habíamos extendido. Así que después vamos a ir a buscar el resultado a ver si es compatible con lo que vamos a calcular acá. Bien, recordemos que el campo era... si elegimos, acá estoy eligiendo que lambda es positivo, o sea, es constante y además positivo. Recordemos que el campo eléctrico era perpendicular al hilo, ¿sí? Y bueno, y además esto se repetiría, ¿no? Como es infinito, y que variaba con la distancia. O sea, a medida que me alejo, disminuye el campo. Eso es lo que habíamos descubierto la otra vez cuando hicimos el cálculo para una barrita finita y después lo extendimos. Bien, dada la forma que tiene este campo, la simetría que podemos encontrar en el problema, lo que vamos a hacer es elegir una superficie cilíndrica concéntrica o sea, el eje de simetría del cilindro coincide con este hilo cargado o barra cargada. Siempre recuerden, si uno piensa en una barra, es una barra de espesor despreciable. Entonces, bueno, uno tiene esto. Y tiene este cilindro que tendrá una cierta, un cierto radio R. Y va a tener además una cierta longitud L. ¿Bien? El tema es que este cilindro, de esta forma, encierra una cantidad de carga, ¿sí? Nosotros, si vamos a utilizar la ley de Gauss, sabemos que el flujo a través de cualquier superficie cerrada del campo eléctrico es igual a la carga encerrada dividido epsilon 0. Bueno, entonces aplicando esa idea, vamos a decir, bueno, entonces el flujo del campo eléctrico a través de la superficie cerrada va a ser igual a la carga encerrada neta sobre epsilon 0. Bien, entonces veamos qué necesitamos calcular. Calculemos cuál es la carga que tiene encerrada. Bueno, la carga que tiene encerrada será una carga que va a estar, digamos, va a ser la barrita o el hilo, la longitud L de ese hilo. Entonces, nosotros sabemos que lambda se definía como de Q. Si nosotros elegimos, supongamos que elijo el eje X en dirección del hilo este, ¿no? Hacemos que coincide con el eje, entonces esto sería de Q a dx, ¿sí? Entonces esto nos lleva a que dq es lambda por diferencial de x, y como lambda es constante, cuando yo integre esto, vamos a integrarlo directamente, esto me va a quedar en la integral de dq, lambda va a salir de dentro del integral y va a ser la integral del diferencial de x. ¿Y esto de dónde a dónde va a ser? Esto va a ser entre 0 y L, y esto va a ser entre 0 y la carga que encierre. La carga que encierre este cilindro. Porque el cilindro en realidad va a ser esa superficie gaussiana cerrada, formada por el lateral del cilindro y las tapitas, ¿sí? Bien, entonces esta carga Q
que vamos a encerrar va a ser lambda por L directamente. Bien, entonces la carga encerrada va a ser entonces Q sobre epsilon 0, que va a ser lambda por L sobre epsilon 0. Eso por un lado. Bien, de este lado de la igualdad. Entonces esto nos va a quedar lambda por L sobre epsilon 0. De este lado de la igualdad, esto yo lo puedo desarmar en esta superficie cerrada, que es el cilindro, entre dos tapitas y un lateral, ¿no? Bueno, dos tapitas y un lateral. Bien, entonces lo que vamos a ver es que si a la tapita esta le decimos S1, a esta S2 y esta es la superficie lateral, entonces vamos a tener una integral de superficie a través de S1, que va a ser el producto escalar a través, o sea, va a ser el flujo a través de esa superficie C1, por lo tanto, el producto escalar de con diferencial de C1, más a través de C2, el producto escalar de E a la diferencial de C2, más la superficie lateral E escalar, el diferencial de superficie lateral. Bueno, busquemos los diferenciales de superficie. Recuerden siempre que elegimos los diferenciales de superficie para afuera, por lo tanto este va a ser el diferencial de superficie 2, este va a ser el diferencial de superficie S1, y acá, así, lo pongo medio grandote para que se vea, diferencial de superficie lateral, ¿sí? Dos vectorcitos, ¿ven? Bueno, entonces veamos. El campo, como vemos, siempre apunta perpendicular al hilo. Entonces acá, el campo también va a ser, y acá también, perpendicular al hilo. Entonces, si esta superficie tiene el vectorcito justamente paralelo a X, el campo y el diferencial de superficie forman 90 grados. Y acá también forman 90 grados. Entonces, lo que nos está diciendo es que, vamos a poner acá también, y acá de este lado será así, pero forman 90 grados, más allá del sentido que tengan, forman 90 grados. Por lo tanto, el producto escalar acá va a ser el módulo del campo por el módulo del diferencial de S1 por el coseno del ángulo que forman. Y el ángulo que forman es pi sobre 2. En el segundo caso lo mismo, módulo del primero por el módulo del segundo por el ángulo que forman, que va a ser pi sobre 2, más la integral a través de la superficie lateral del campo producto diferencial de superficie lateral. Esto lo vamos a dejar un segundito porque es el que nos interesa. Y eso tendrá que ser igual a lambda L sobre epsilon 0. Bien. Bueno, coseno de pi sobre 2 nos da 0, coseno de pi sobre 2 nos da 0, por lo tanto esta integral y esta integral desaparecen y nos queda esta sola. Y ahora sí, analicemos esta. La integral sobre la superficie lateral va a ser el módulo del campo por el diferencial de superficie lateral por el coseno del ángulo que forman. Fíjense que si yo miro de este lado, el diferencial de superficie lateral va a apuntar, siempre apunta para afuera de la superficie, o sea que gira así. Y el campo le pasa lo mismo, o sea que el ángulo que forman es de 0 grados, por lo tanto esto es coseno de 0 grados. Bien, y eso va a ser igual a lambda por L, mantenemos la misma expresión de este lado. Bien, fenómeno. El campo sobre esta superficie, o sea, recuerdan que el campo es simétrico, por lo tanto, a una misma distancia, todos los campos son iguales, tanto en dirección, módulo y sentido. Por lo tanto, este campo puede salir de la integral, ¿sí?
Vamos a hacer la cuenta por allá, para que no quede tan abajo. Entonces nos va a quedar que la integral sobre la superficie lateral del campo diferencial de superficie lateral igual, lo reescribo igual, lambda por L sobre epsilon 0. Si decimos que el campo es el mismo en toda la superficie, podemos sacarlo de la integral. Esto ya directamente pongo E. Cuando yo ponga esto, quiere decir el módulo del campo. Y si escribo esto, es el módulo del vector diferencial de superficie. Así que, entonces directamente pongo E, superficie lateral, diferencial de S, superficie lateral, igual a lambda por L sobre epsilon 0. Bien. La integral de la superficie lateral es la integral de la superficie del cilindro. Y la superficie del cilindro, la superficie lateral, va a ser una circunferencia por el largo, o sea, 2πr por el largo del cilindro. ¿Está? Entonces, esta integral lo que vale es 2pi, el radio del cilindro, por el largo del cilindro, que habíamos dicho que era L. Y esto por el campo. ¿Sí? Estaba afuera. Bien. Entonces, acá. Acá esto lo mantuve en azul porque venía de este lado de la integral y mantuve esto para que vean que lo verde era la integral a través de la superficie. Pero acá vemos que L es lo mismo, ¿sí? Porque L es, por un lado, la cantidad que se encierra, o sea, lambda por L es la carga que está dentro del cilindro y también es el largo del cilindro. Así que lo que podemos ver es que esta L con esta L se pueden simplificar. Y entonces me queda que el campo, ahora yo lo pongo todo en azul, el campo va a ser igual a lambda sobre 2pi r epsilon 0. Fíjense cuál fue el resultado que obtuvimos la vez que hicimos el cálculo con la barra. Y van a ver que efectivamente es el mismo resultado. Nada más que en ese momento R lo llamábamos T, ¿sí? Y creo que usamos K, así que habría que reconstruir esto en K. Recuerden que K es 1 sobre 4pi epsilon 0, así que si ustedes esto lo quieren escribir en función de K, va a ser lambda, sería 2 lambdas sobre 4pi epsilon 0 r. Así que serían 2k lambda sobre r. Ese sería el resultado en función de k, ¿sí? Bien. Lo que obtuvimos acá, fíjense que esto es el módulo. O sea, por consideración de simetría, que nosotros en realidad ya conocíamos el problema, sabíamos cómo iba a apuntar el campo, la forma que iba a tener este campo, lo que pudimos calcular por la ley de Gauss fue el módulo en realidad del campo, ¿sí? Entonces, si uno quiere escribir el campo eléctrico en forma vectorial, vamos a poner acá, el campo eléctrico en forma vectorial va a ser lambda sobre 2pi r epsilon 0 por, y ahí bueno, en este caso, fíjense que r sería una variable, digamos, en cilíndricas. Acá justo elegí x, supongamos que este fuese el z, ¿no?
Entonces, la dirección del campo en este caso va a ser en R verso. ¿Por qué? Porque va a ser, para este lado va a apuntar ahí, pero acá va a apuntar acá, así y así, a lo largo de toda la superficie del cilindro. ¿Sí? Entonces, esta sería la forma del campo. Si uno pone un sistema de coordenadas y acá y analiza solamente ese caso en este plano, tendrá la coordenada, digamos, en ese caso, la coordenada de ahí del campo, pero hay que tener cuidado porque uno lo podría expresar de esa forma, pero sabiendo que siempre son todos planos que va a tener que cortar el eje X en este caso. ¿Sí? Prolijamente escrito sería esto. Bien, espero que se haya entendido. Después vamos a hacer más ejemplos en la práctica. ¿Sí?